La Casa de las Mujeres Rotas, Ciudad Portuaria del Caribe, 1852. Capítulo 1. La casa enlutada. La casa de la calle del puerto amaneció sin voz. Las ventanas estaban cerradas desde hacía 3 días, las cortinas pesadas como luto colgando sobre los balcones, y ni siquiera el sol, atrevido siempre, se atrevía a colarse entre las rendijas. El olor a cera derretida flotaba por los pasillos, mezclado con el rastro agrio del incienso que llegaba desde la capilla cercana. La ciudad seguía con su ruido de carretas, pregones y marineros borrachos, pero dentro de aquella casa, el tiempo se había detenido. En el recibidor, cubierto ahora con sábanas blancas sobre los muebles, una mujer permanecía de pie desde el amanecer. No se había sentado, no había comido, no había llorado. Simplemente estaba ahí, como una estatua que se resquebraja por dentro, sosteniéndose solo por orgullo. Era doña Isabela de la Serna de Villaseñor, 27 años, esposa del hombre más poderoso de la zona, don Rodrigo Villaseñor, comerciante, dueño de haciendas, barcos y vidas ajenas. Isabela apretaba entre sus dedos un pañuelo de encaje que no había servido para nada. El niño se había ido igual. Señora, Susurró una voz suave a su espalda. ¿quiere que le traiga un poco de caldo? Isabela no respondió al instante. Su mirada seguía clavada en el pequeño ataúd blanco que descansaba sobre la mesa central, rodeado de flores marchitas. El niño había vivido apenas 2 meses. No había aprendido a decir mamá, ni a reír, ni a llorar fuerte. Solo hacía un sonido quedo, como de pájaro dormido. Hasta que dejó de hacerlo. No quiero nada. Dijo, por fin, sin volverse. Diles que se vayan todos. No quiero más gente mirando. La voz que le hablaba provenía de una joven de manos ásperas y rostro cansado, pero con unos ojos grandes, atentos, que lo veían todo. Se llamaba Teresa, y no tenía más que 24 años. No era esclava, pero a veces dudaba de cuánto valía su libertad. Llevaba en aquella casa desde los 15, cuando su madre la dejó colocada para asegurarse de que al menos tendría un techo y un plato de comida. Ya casi se han ido, señora. Dijo Teresa. Solo quedan el padre Esteban y su señora tía, en el salón chico. Isabela respiró hondo, intentando que el nudo en el pecho no se rompiera en sollozos. Que se vayan. Repitió, con esa voz que había aprendido a ser firme, aunque por dentro temblara. No quiero rezos. No quiero sermones. Teresa dudó un segundo. ¿Y el señor? Preguntó, bajito. Isabela cerró los ojos. El señor Rodrigo. El hombre que no había aparecido en todo el velorio. Cuando llegue, que sepa que aquí no hay nada que ver. Dijo Isabela con una dureza nueva. El espectáculo ya terminó. Teresa asintió, aunque sabía que nadie en la casa se atrevía a repetirle órdenes a don Rodrigo en ese tono. Miró el pequeño ataúd con un dolor que no se permitía mostrar. Ella había sido quien más tiempo había pasado con el niño en sus brazos, lo había visto mamar, dormir, ponerse rojo cuando la fiebre lo quemó por dentro. No dijo nada más. Retrocedió un par de pasos, casi sin hacer ruido, y fue entonces cuando escuchó el crujido leve de un escalón. Desde la parte alta de la escalera, medio escondida en la sombra, otra muchacha observaba la escena. Tenía la piel dorada, el cabello muy negro recogido en una trenza gruesa que caía por su espalda, y el vestido simple de las esclavas de casa. Se llamaba Anaísa y era propiedad legal de don Rodrigo. Propiedad como la mesa, como los barcos, como los sacos de azúcar. Había querido bajar a mirar el ataúd de cerca, pero no se atrevió. No era su lugar llorar a un niño blanco. Aún así, algo en su pecho se encogió al ver a la señora tan rígida, tan sola, tan rota. Teresa la vio y le hizo un gesto con la cabeza. Baja, mujer. Murmuró. No hagas ruido, pero baja. Anaísa obedeció, descalza, silenciosa como un suspiro. Se acercó un par de pasos, lo justo para ver la carita pálida del niño entre las flores. No lo había cargado casi nunca. La señora no lo permitía. Isabela, sin embargo, sintió el movimiento detrás de ella, como si la piel se le hubiera vuelto radar. ¿Quién está ahí? Preguntó, sin volverse. Soy yo, señora. Dijo Teresa con rapidez. Y Anaísa, que vino a ayudarme con las flores.
Hubo un silencio pesado. Isabela apretó el pañuelo. Algo en ella se tensó al escuchar ese nombre. Anaísa, la esclava joven que su marido había traído de la hacienda de San Joaquín para servir en la casa. La muchacha que, sin buscarlo, se había convertido en espejo de todas sus humillaciones. Llévense las flores marchitas. Dijo al fin, con la mirada todavía clavada en el ataúd. No quiero que huela a muerte. Ya tuve suficiente. Teresa asintió. Sí, señora. ¿Y tú? Añadió Isabela, ahora sí girando apenas el rostro hacia el lado donde adivinaba a Anaísa. No te acerques más al niño. Anaísa bajó la vista. Sí, señora. Susurró, sintiendo cómo una vergüenza antigua, que no era suya, le quemaba el rostro. Teresa la miró de reojo, con un gesto mezcla de rabia y lástima. No era la primera vez que la señora hablaba así, pero aquel día, con el niño muerto, las palabras parecían cuchillos lanzados a ciegas, cortando a quien estuviera más cerca. Mientras las dos mujeres se movían en silencio, recogiendo flores viejas, acomodando cirios, el sonido de cascos en la calle rompió la quietud. El carruaje de don Rodrigo dobló la esquina. La casa entera contuvo el aliento. Capítulo 2. El señor de la casa. El portón se abrió con un golpe seco, y los pasos seguros de don Rodrigo resonaron en el zaguán antes de que su figura apareciera en el umbral del recibidor. Era un hombre alto, de cabello oscuro, apenas empezando a encanecer en las sienes, con una barba bien cuidada y unos ojos grises que parecían evaluar, pesar y clasificar todo lo que miraban. Llevaba el traje negro de luto, pero en él el luto era casi un adorno, la levita entallada, el chaleco de paño fino, la cadena del reloj brillando discretamente. Olía a tabaco caro y a sal, como si la brisa del puerto se hubiera quedado pegada a su piel. Isabela, Dijo, sin saludo, sin siquiera acercarse al ataúd. me dijeron que el niño... No terminó la frase, no porque no pudiera, sino porque le parecía innecesario. Isabela lo miró por primera vez desde que el pequeño había muerto. Lo miró como si fuera un extraño que entraba a su casa con los zapatos sucios. Sí, respondió. El niño está muerto y tú llegas tarde, como siempre. Un leve tic se marcó en la mandíbula de Rodrigo, esa tensión mínima que en él equivalía a un grito. Estaba en el puerto. Replicó. Había un cargamento que revisar. No podía dejarlo. Isabela sonrió, pero su sonrisa era un filo. Claro, los sacos de azúcar no pueden esperar. Los hijos a veces sí. El silencio cayó sobre el cuarto, pesado como plomo. Teresa agachó la cabeza, fingiendo estar muy ocupada con los cirios. Anaísa, instintivamente, dio un paso atrás, buscando la sombra de la escalera. Rodrigo dejó el sombrero sobre una consola, se acercó al ataúd, lo miró solo unos segundos. Su hijo, su único hijo varón. Un pensamiento cruzó su mente, fugaz. ¡Qué desperdicio! La herencia, el apellido, los planes, todo se deshacía como humo. El médico dijo que era cosa de Dios. Isabela lo escuchó y soltó una carcajada seca. El médico dijo muchas cosas para no culparse. Respondió. Y tú dices cosa de Dios para no culparte tú. Pero yo estuve aquí cuando el niño se puso rojo de fiebre y nadie vino, ni el médico, ni tú, ni Dios. Rodrigo la miró entonces fijamente. En aquellos ojos grises había algo duro, acostumbrado a mandar, a no ser desafiado. Isabela sintió un escalofrío, pero no apartó la vista. Estás hablando en caliente. Dijo él. Este no es momento para reproches. ¿Y cuándo es el momento, Rodrigo? Preguntó ella, con voz baja pero firme. ¿Entre un viaje y otro? ¿Entre una reunión y otra? ¿Entre una esclava y otra? Teresa, que ya había oído demasiadas cosas sin querer en aquella casa, contuvo la respiración. Anaísa sintió cómo el corazón se le subía a la garganta. Rodrigo no levantó la voz, pero su tono heló el aire. No empieces, Isabela. Ya empezó todo hace tiempo. Respondió ella. Empezó cuando trajiste a esa muchacha de la hacienda y la metiste en la casa como si yo no tuviera ojos. Los ojos grises de Rodrigo se clavaron en la sombra de la escalera, donde el vestido sencillo de Anaísa parecía encenderse de golpe,
señalado sin querer. Sube a la cocina. Ordenó él, sin mirarla directamente. Ahora. Anaísa sintió como si le hubieran tirado un cubo de agua helada encima. Sí, señor. Murmuró. Y se dio la vuelta con rapidez, subiendo los escalones casi de puntillas. Solo cuando desapareció en la parte alta de la casa, Rodrigo volvió a mirar a su esposa. Es una esclava de casa nada más. Dijo. Sirve donde se le mande. No inventes fantasmas donde no los hay. Isabela lo observó con una calma que no sentía. No necesito inventar nada. Susurró. Los fantasmas caminan por estos pasillos desde hace años. Huelen a tabaco, a sudor, a cama y a miedo. Por primera vez en mucho tiempo, Rodrigo no supo qué decir. Sintió la mirada de Teresa clavada en el suelo. Sintió el silencio espeso de la casa. Sintió la presencia pequeña y silenciosa del ataúd entre todos ellos. Enterremos al niño. Dijo al fin, como quien termina un negocio. Después hablaremos. Isabela apretó el pañuelo. Después. Siempre después. Siempre había un barco, un negocio, una mujer, una excusa. Pero, después, nunca llegaba para ella. Capítulo 3. Teresa, la que escucha. En la cocina, el mundo era otro. El cielo se veía por una ventanita alta. Los olores a caldo, café y carbón lo llenaban todo. Y las voces bajitas de los sirvientes eran como un río constante. Allí, el luto de la casa grande llegaba filtrado, como un eco lejano. Teresa entró con paso rápido, el delantal manchado de cera, el cabello recogido en un moño apretado. Se quitó los zapatos para descansar un poco los pies, calientes después de tantas horas de ir y venir. En un rincón, junto al fogón, Anaísa estaba sentada en un banquito bajo, con las manos en el regazo. Tenía los ojos rojos, pero no por haber llorado por el niño. ¿Te dijo algo el señor? Preguntó Teresa, sirviéndose un poco de café en una taza abollada. Anaísa negó con la cabeza. Solo que subiera. Teresa bufó. Claro, que desaparezcas, como siempre, que estés solo cuando te necesitan y luego no existas. Anaísa bajó la mirada. No debería estar aquí. Murmuró. Si la señora me ve, La señora ahora mismo no ve a nadie. Dijo Teresa, más suave. Y tú estás en la cocina, que es tu lugar, aunque a veces parece que tu lugar es todos los lugares donde te mandan, y ninguno que sea tuyo. Anaísa la miró con un agradecimiento tímido. Entre todas las personas de esa casa, Teresa era quizá la única que la trataba como si fuera algo más que una sombra. ¿crees que la señora me odia? Preguntó, de pronto. A veces siento que me mira como si yo hubiera matado al niño. Teresa se quedó en silencio unos segundos. Sabía que Isabela no odiaba a Anaísa. O sí, o la odiaba como se odia al espejo que devuelve una imagen que no queremos ver. La señora está rota. Dijo al fin. Cuando una mujer se rompe, a veces no sabe a quién culpar, y el que está más cerca se lleva los golpes, aunque no tenga la culpa. Pero yo Anaísa tragó saliva. no pedí venir aquí, Teresa. Antes estaba en la hacienda, en la cocina grande, con mis tías. Tenía duro el trabajo, sí, pero eran mis gentes. Allá por lo menos sabía de qué lado caía el látigo. Aquí nunca sé dónde va a caer. Teresa la miró fijamente. ¿Él te ha tocado? Preguntó, bajando mucho la voz. Anaísa sintió que la vergüenza le subía como un fuego por el cuello. No hacía falta que le dijeran quién era él. Yo soy esclava de casa. Susurró. Sirvo donde me digan. Era una frase aprendida, repetida, la que todas decían cuando no tenían palabras para nombrar lo innombrable. Teresa apretó la taza entre los dedos. Ella no era esclava. Podía, en teoría, irse. Buscar otro trabajo, otra casa, otro barrio. Pero, ¿a dónde iba a ir una mujer sola, sin dinero, sin apellido, sin hombre que la protegiera? La libertad era una palabra bonita, pero en la práctica, a veces se parecía mucho a una cuerda floja tendida sobre el vacío. El problema de esta casa, Dijo Teresa en voz baja. es que todas estamos atrapadas de alguna manera. La señora, tú, yo. La diferencia es que unas tienen papeles y otras no.
Anaísa la escuchó con atención. Siempre le sorprendía cómo Teresa podía decir cosas tan grandes con tanta calma. ¿Y tú? Preguntó con curiosidad. ¿Por qué no te vas? Tú sí podrías. Teresa sonrió, pero su sonrisa fue triste. ¿Irme a dónde? Respondió. Aquí, por lo menos, tengo comida, un catre donde dormir, y la señora no me trata mal. A veces hasta me habla como si fuera su hermana menor, cuando se olvida de quién soy y qué soy. Allá afuera, en la calle, sería solo otra mujer pobre más. Se quedó callada un momento. Además, alguien tiene que ver lo que pasa aquí dentro. Añadió, casi para sí. Si todas las que vemos nos vamos, ¿quién va a contar la historia? Anaísa frunció el ceño. ¿La historia? Teresa miró hacia la puerta, como temiendo que alguien la oyera, y luego susurró. Todo esto, Anaísa, el niño muerto, la señora rota, el señor con sus negocios y sus silencios, las mujeres que entran y salen por la puerta trasera de noche, las esclavas que llegan de la hacienda con los ojos asustados. Alguien tiene que recordarlo, alguien tiene que saber que no fue un sueño. Anaísa se estremeció. Las esclavas no tenemos historia. Dijo, con una resignación aprendida. Solo tenemos dueños. Eso es lo que ellos quieren. Replicó Teresa, con un brillo inesperado en la mirada. Pero yo escucho, yo veo, y tú también ves. Un día, cuando ya no estemos aquí, cuando esta casa sea otra cosa o no exista, lo que pasó entre estas paredes va a seguir viviendo en la memoria de alguien, aunque sea en un susurro. Anaísa guardó silencio. Pensó en las noches en que había sentido la madera de la puerta del Señor crujir al cerrarse detrás de ella. Pensó en el miedo, en la náusea, en el deseo imposible de que su cuerpo se volviera piedra para no sentir nada. Pensó en la mirada de la señora cuando la veía salir del cuarto equivocado. Pensó que, tal vez, Teresa tenía razón. Teresa, Se atrevió a preguntar. ¿tú crees que Dios ve estas cosas? Teresa miró la llama del fogón. Si Dios no las ve, Dijo muy despacio. entonces alguien tiene que ocupar su lugar y verlo todo, aunque duela. En ese momento, la puerta de la cocina se abrió de golpe. Era doña Isabela. Tenía el rostro pálido, pero los ojos secos. Se sostenía demasiado recta, como si solo el orgullo impidiera que se desmoronara en el suelo. Teresa, Dijo. Necesito que me ayudes a cambiarme. Vamos a la iglesia. Vamos a enterrar a mi hijo. Teresa dejó la taza de café, se limpió las manos en el delantal. Sí, señora. Respondió con respeto. Isabela miró fugazmente a Anaísa. Sus miradas se cruzaron un segundo. En los ojos de la señora había algo que no era solo odio, ni solo celos. Era un dolor antiguo, mezclado con una pregunta muda que jamás se atrevería a formular en voz alta. ¿Por qué tú estás viva, joven, con el cuerpo intacto y caliente? ¿Y mi hijo no? No dijo nada, tú, añadió, mirando a Anaísa. quédate en la casa. No quiero verte en el cortejo. Este duelo no es tuyo. Anaísa bajó la cabeza. Sí, señora. Cuando las dos se fueron, la cocina quedó otra vez en silencio. El reloj de pared marcó las horas como un martillo. En la casa de la calle del puerto, la muerte del niño apenas era el primer golpe de una cadena de grietas que empezaban a abrirse en los muros. Afuera, el mundo hablaba ya de abolición, de cambios, de guerras lejanas que algún día alcanzarían a todos. Adentro, en aquella casa, las batallas eran silenciosas y se peleaban en la cama, en la mesa, en la cocina, y en los corazones de tres mujeres que aún no sabían que su destino estaba entrelazado de una forma que ningún hombre habría imaginado. Capítulo 4. El entierro del niño. La procesión avanzaba lenta por la calle empedrada, como si cada piedra fuera un obstáculo más entre la casa y el cementerio. El ataúd blanco, tan pequeño que parecía una caja de zapatos lujosa, iba cargado por dos hombres de la servidumbre. Delante, el padre Esteban murmuraba oraciones que se perdían en el aire caliente. Detrás, doña Isabela caminaba con el velo negro cubriéndole el rostro, un rosario entre los dedos y los pasos firmes, como si se negara a tambalearse. A su lado, un poco detrás, iba Teresa. No era costumbre que una criada se mezclara tan cerca del duelo oficial,
pero nadie se atrevió a decir nada. Isabela misma le había dicho. Te quiero cerca. Teresa no hizo preguntas, solo se colocó a la distancia justa, lo bastante cerca para sostenerla si caía, lo bastante lejos para no ofender el decoro. Don Rodrigo caminaba unos pasos atrás, junto a un par de hombres de negocio que habían insistido en acompañar por respeto. Uno de ellos hablaba en susurros de los precios del azúcar y las últimas noticias de la metrópoli. Rodrigo asentía de vez en cuando, con la vista fija en el ataúd, como si la parte de él que era padre no supiera cómo imponerse a la parte que era comerciante. El sol caía implacable sobre todos. El sudor corría por la nuca de los hombres, se pegaba a las medias de las señoras, humedecía el velo de Isabela. Pero ella no se lo quitó. El calor era otro castigo más, y lo aceptaba. Cuando llegaron al cementerio de la catedral, el aire se volvió distinto. Más frío, a pesar del sol, más denso. Las cruces se alineaban como soldados vencidos, y el olor a tierra removida se mezclaba con incienso y flores ajadas. El pequeño espacio que habían preparado para el niño parecía ridículamente estrecho. El sepulturero hizo su trabajo con una eficacia triste, acostumbrada. Polvo eres y en polvo te convertirás, Recitó el padre Esteban, haciendo la señal de la cruz sobre el ataúd. Teresa observó de reojo a Isabela, esperaba verla llorar, pero los ojos de la señora seguían secos, como si el llanto se hubiera quedado atrapado detrás de los huesos del rostro. Rodrigo dio un paso adelante, se quitó el sombrero, inclinó la cabeza. Durante unos segundos, el silencio fue absoluto. Hasta las palomas parecían haber callado. Entonces, desde el borde del grupo, alguien murmuró: «Dios da, Dios quita». Isabela giró el rostro hacia la voz. No supo quién lo había dicho. Tal vez una vecina, una vieja conocida de la familia, una de esas mujeres que siempre tienen frases preparadas para el dolor ajeno. Su mano tembló apenas. Dios da, Dios quita. Qué fácil era culpar a Dios de todo. Sintió de pronto que las piernas le fallaban. El mundo giró un poco. El agujero abierto en la tierra pareció expandirse, tragarse no solo el ataúd sino el cielo entero. Señora, Susurró Teresa, sintiéndola vacilar. No lo pensó, no le pidió permiso. Simplemente la tomó del brazo, firme, como si anclara a Isabela a la tierra. Isabela sintió ese contacto como un golpe. Su primera reacción fue apartarla. ¿Qué hacía una criada sosteniéndola en público, delante de todos? ¿Qué iban a decir? Pero entonces llegó otro pensamiento, más sincero, más desesperado. Si me suelta, me caigo. No se apartó, permaneció ahí, del brazo de Teresa, mientras la pala lanzaba la primera tanda de tierra sobre el ataúd. El sonido, ese golpe sordo de la tierra contra la madera, le atravesó el cuerpo. Mi hijo, mi hijo, mi hijo. Las palabras no llegaron a los labios, pero se clavaron en su interior como clavos. Por primera vez desde que el niño había muerto, sintió que algo en ella se quebraba de verdad. No eran lágrimas visibles, no era un grito. Era una especie de hundimiento interno, como cuando una casa parece perfecta por fuera, pero sus cimientos se derrumban. Teresa, a su lado, la sostuvo sin apretar demasiado, sin mirarla directamente, dándole ese espacio pudoroso que solo quien conoce la dignidad del dolor sabe guardar. respire, señora. Murmuró, muy bajito. Solo respire. Isabela obedeció. Inhaló el olor a tierra, a incienso, a sudor y flores. Exhaló algo que no sabía si era rabia, pena o cansancio. Al terminar, el padre Esteban se acercó, dijo unas últimas palabras de consuelo. Rodrigo intercambió apretones de mano con sus amigos, que aprovecharon para hablarle otra vez de negocios, porque la vida continúa, porque las deudas no entienden de luto. Regresemos a casa. Dijo él, finalmente. Isabela asintió, pero cuando dio el primer paso, sus piernas volvieron a flaquear. Esta vez no fue Teresa quien la sostuvo. Fue el recuerdo de algo que aún no sabía, pero que comenzaba a gestarse. La certeza de que estaba sola frente a un hombre que no temía perder nada, porque todo lo podía comprar. Y si no quería volverse loca, tendría que aprender a no hundirse, aunque por ahora, seguir de pie ya era una forma de resistencia. Capítulo 5. La noche de Anaísa.
Esa noche, la casa no durmió, pero hizo ruido de casa dormida. Las puertas se cerraron, las ventanas se entornaron, las velas se apagaron una a una. Los pasos se fueron apagando en los pasillos. Desde la calle venían los últimos ecos del puerto, un grito aislado, una carcajada, el chirrido de una carreta perdida. En la cocina, el fogón estaba casi apagado. Solo una brasa terca se resistía a morir. Anaísa se había enrollado en su manta fina, sentada en el catre estrecho que le habían asignado en un pequeño cuarto contiguo a la cocina. A diferencia de los esclavos de Hacienda, que dormían hacinados en el barracón, ella tenía ese espacio mínimo, un lujo triste que no la consolaba. Miraba la pared. A través del muro, escuchaba el tic-tac del reloj del comedor, el crujido ocasional de la madera vieja, el soplo del viento entrando por algún resquicio. El cansancio le pesaba en los párpados, pero no se permitía dormir del todo. Sabía bien que, en esa casa, el día no se acababa cuando caía el sol. Se sobresaltó cuando oyó un golpe seco, 3 toques discretos en la puerta que daba al pasillo. Anaísa, Susurró una voz masculina. abre. Su pecho se encogió. Reconocería esa voz aunque hubiera estado sorda. Se levantó despacio, con el cuerpo rígido. Sus manos temblaron un poco al desenrollar la manta, pero hizo lo imposible por mantener los pies firmes. Caminó hasta la puerta, pero no la abrió inmediatamente. Sí, señor. Respondió, con la voz baja. Abre. Repitió él, apenas un poco más fuerte. Se mordió el labio antes de levantar el pasador. Cuando la puerta se abrió, la figura de don Rodrigo llenó el marco. No llevaba la levita, solo la camisa blanca, desabrochada en el cuello, y los pantalones oscuros. El cabello, todavía húmedo, olía a jabón. Sus ojos grises, habitualmente fríos, tenían esa sombra que Anaísa detestaba, una mezcla de cansancio y deseo que siempre la hacía sentir como un objeto útil, similar a una herramienta que se usa y se guarda. Ven. Dijo él. No necesitó decir nada más. No lo hacía nunca. Anaísa se colocó el rebozo sobre los hombros como si eso la protegiera de algo. Salió al pasillo. Mientras caminaba junto a él, los pies descalzos sobre las baldosas frías, su mente corría más rápido que sus pasos. Pensó en la señora velando a su hijo muerto. Pensó en Teresa, que se quedaba despierta hasta tarde, recogiendo bandejas y apagando lámparas. Pensó en sí misma, caminando hacia el cuarto que no tenía derecho a nombrar. A veces, en esos trayectos, le gustaba imaginar que abría la puerta equivocada y salía a la calle, que en lugar de girar a la izquierda, hacia el cuarto amplio del amo, giraba a la derecha y el pasillo se convertía en un camino de tierra, y luego en un bosque, y luego en cualquier cosa que no fuera esta casa. Pero la realidad era tosuda. La puerta que se abrió fue la que se abría siempre. Al entrar, sintió el aire pesado del cuarto principal. La cama grande, las cortinas gruesas, el olor a tabaco y a bebida. Una vela encendida proyectaba sombras inquietas en las paredes. Rodrigo cerró la puerta tras ellos con un chasquido que a Anaísa le sonó como un cerrojo echado sobre su propia voz. Nadie en la casa vería qué ocurría ahí dentro. Nadie lo oiría si se mantenía lo bastante silenciosa. Y había aprendido a ser muy silenciosa. Lo que pasó después no necesitaba palabras para describirse, porque no era una historia de amor. Era rutina. Era abuso envuelto en costumbre. Era una transacción que solo existía en una dirección, la del poder de él sobre el cuerpo de ella. Anaísa miró el techo en algún momento, tratando de imaginar que estaba en otro lugar. La madera parecía tener nudos que formaban figuras. Vio una especie de pájaro torcido, un pez, un ojo. Fijó la vista en ese ojo, como si fuera el único testigo de lo que pasaba. Cuando todo terminó, Rodrigo se incorporó sin prisa, como un hombre que ha concluido un trabajo más de la jornada. No la miró directamente. Puedes irte. Dijo, con la misma voz con que diría, retira la bandeja. Anaísa recogió el rebozo del suelo. Se lo puso sobre los hombros, aseguró los pliegues con manos que no temblaban, aunque por dentro se sintiera hecha de trizas. Se acercó a la puerta. Antes de salir, escuchó la voz de él a su espalda. Y procura no cruzarte con la señora esta noche. Como si el problema fuera eso. Como si todo pudiera reducirse a no ser vista. Sí, señor.
Susurró, Salió al pasillo. sin volverse. La casa estaba en penumbra. Solo una lámpara de aceite ardía al fondo, cerca de la escalera. El silencio era tan grande que sus pasos parecían gritos. No tenía claro hacia dónde ir. No podía volver a su cuarto todavía. Sentía que el aire ahí estaría impregnado de algo que no quería volver a oler. Tampoco podía vagar sin rumbo. Si alguien la encontraba, tendría que inventar una excusa. Al llegar al rellano de la escalera, vio una sombra moverse. Teresa. Estaba sentada en uno de los escalones con un balde vacío a su lado y las manos entrelazadas. Parecía haber estado esperando. Anaísa se quedó quieta. Ninguna de las dos habló al principio. El silencio entre ellas estaba lleno de cosas obvias que no se nombraban. Teresa fue la primera en romperlo. ¿Hace mucho rato que te llamó?, preguntó sin ironía, sin reproche. Anaísa bajó la vista. No lo sé. Respondió. Allá adentro no hay reloj. Teresa asintió como si esa frase fuera suficiente. Ven, Dijo. vamos a la cocina. Te preparo un té. Anaísa negó con la cabeza. No quiero nada. Teresa se puso de pie. No es para ti. Dijo, con una media sonrisa cansada. Es para mí, pero siéntate conmigo mientras lo tomo. Había en esa invitación una ternura discreta, un intento de rescate pequeño pero real. Anaísa la siguió. En la cocina, la brasa terca del fogón todavía ardía. Teresa sopló un poco, añadió un trozo de carbón y puso agua a calentar. ¿Te duele algo? Preguntó sin mirar directamente a Anaísa. Ella quiso decir no, por instinto, pero el no se quedó atorado. Solo Se allevó una mano al pecho. aquí. Teresa asintió otra vez, como si lo hubiera esperado. Eso tarda más en pasar. Dijo. Lo otro, el cuerpo, se acostumbra. No debería, pero se acostumbra. El pecho no. Se sentaron una frente a la otra, separadas por la mesa de madera. Por un momento, solo se escuchó el burbujeo del agua. Teresa, Se atrevió a susurrar a Anaísa. ¿Tú crees que la señora sabe? Teresa sostuvo su mirada. Las mujeres siempre sabemos, Respondió. aunque nadie nos lo diga. Otra cosa es que puedan admitirlo sin volverse locas. Anaísa apretó los labios. Yo no quiero hacerle daño, Dijo. ni a ella ni a nadie. Teresa soltó un suspiro. Aquí el que hace daño no eres tú, Respondió. pero el mundo está hecho de manera que las culpas recaen sobre los cuerpos equivocados. Le sirvió una taza. Toma, está caliente. Te va a hacer bien. Anaísa rodeó la taza con ambas manos. El calor le subió por los dedos, por los brazos, hasta la garganta. Sintió por primera vez esa noche ganas de llorar de verdad, pero se contuvo. En aquella casa, hasta las lágrimas parecían necesitar permiso. Capítulo 6. La señora y la sombra. Los días siguientes al entierro fueron extraños, como si la casa entera caminara sobre hielo fino. Isabela se encerraba a ratos en su cuarto, a ratos en la pequeña capilla que había mandado arreglar al fondo del pasillo. Pasaba horas de rodillas, no porque sintiera consuelo en la oración, sino porque el dolor físico de esa postura, clavándole las rodillas en la madera, le hacía creer que estaba pagando alguna culpa. En otros momentos, la encontraban sentada junto a la ventana, mirando hacia la calle, sin ver realmente lo que pasaba. Los pregones, los marineros, los niños corriendo, todo era un teatro en otro idioma. La casa siguió funcionando, porque las casas ricas no se detienen. Las comidas se servían puntuales, la ropa se lavaba, las habitaciones se ventilaban. Teresa se convirtió en una especie de puente silencioso entre el mundo detenido de Isabela y la maquinaria cotidiana de la casa. Hoy no quiere comer. Le decía la cocinera. Hazle algo ligero. Un caldo quizás. Oh, Hoy pidió que limpiaran la capilla. Llévate flores frescas. era como traducir los gestos mínimos de la señora al lenguaje de las tareas concretas. Una tarde, Teresa estaba ayudando a hacer inventario de la ropa blanca en un cuarto lateral, cuando oyó la voz de Isabela desde el pasillo. Teresa, ven conmigo. La siguió hasta el dormitorio principal. Al entrar, se sorprendió. La cama grande estaba impecable, como si no se hubiera usado.
los cojines bien colocados, la colcha estirada. Pero lo que llamó la atención de Teresa fue otra cosa. Sobre la cómoda había un joyero abierto, y junto a él, un pañuelo de encaje bien doblado. Isabela se volvió hacia ella. Cierra la puerta. Teresa obedeció. Un leve escalofrío le recorrió la espalda. No estaba acostumbrada a estar a solas con la señora en esa habitación. Ese era territorio del matrimonio, del cual las criadas solo veían rastros. Una copa olvidada, un chaleco, un perfume. Isabela tomó el pañuelo de encaje y lo sostuvo entre los dedos. ¿Sabes lo que es esto? Preguntó. Teresa tragó saliva. Un pañuelo muy fino, señora. Isabela esbozó una sonrisa amarga. Es mío. Dijo. Me lo regaló mi madre cuando me casé. Me dijo, es para que seques las lágrimas que vas a derramar, hija. Yo creí que exageraba. Dejó el pañuelo sobre la cómoda. Lo encontré en el suelo, Añadió despacio. al lado de la cama. Hace 2 noches. Teresa sintió que todo el aire del cuarto se volvía pesado. No preguntó, ¿y qué significa? No hacía falta. Isabela caminó un poco de un lado a otro. Su vestido negro se movía como una sombra más en la habitación. La otra noche Empezó. desperté y él no estaba. Esperé un rato. Pensé, habrá ido a fumar a la sala o a revisar papeles, pero los pasos no volvieron. Se detuvo frente a Teresa. Entonces lo escuché. Continuó. Escuché la puerta de su cuarto abrirse. No la de la sala, no la del despacho, la de su cuarto. Teresa bajó la vista con el corazón acelerado. Yo sé que tú oyes cosas. Dijo Isabela. Eres la que más oye en esta casa, y sé que hay cosas que no dices. No te culpo por eso, pero hoy quiero que me mires a la cara. Su voz temblaba, pero no por debilidad, sino por la violencia contenida de tantos días. Es ella, ¿verdad? Preguntó casi en un susurro. La esclava, Anaísa. ¿Es a ella quien él llama en la noche? Teresa sintió un nudo subírsele a la garganta. Podía mentir, podía decir, no lo sé. Podía proteger a alguien. ¿A quién? ¿A la señora, de una verdad que la desgarraría más? ¿A Anaísa, de la furia celosa de una mujer herida? ¿A sí misma, de la responsabilidad de ser testigo? Isabela dio un paso más cerca. Te lo estoy preguntando como mujer, Dijo. no como señora, no como la que te paga el sustento, como mujer que se está volviendo loca intentando no ver lo evidente. Esa frase rompió algo en Teresa. La señora se había corrido un paso a un lado, dejando ver a la persona debajo. Teresa levantó la mirada. Los ojos de Isabela estaban enrojecidos, pero secos. Había en ellos una mezcla brutal de orgullo y súplica. Teresa respiró hondo. Sí, señora, Dijo al fin. es ella. El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso. Isabela cerró los ojos un momento. Sus manos se apretaron en puños, tanto que los nudillos se le pusieron blancos. ¿Desde cuándo? Susurró. Desde que la trajo de la hacienda. Respondió Teresa, incapaz ya de sostener la mentira. Al principio era más escondido. Ahora ya no se molesta tanto. La señora dejó escapar una risa sin alegría. Claro. Murmuró. Si ni siquiera viene a ver morir a su hijo, ¿por qué iba a ocultar dónde se calienta las noches? Se acercó a la ventana. Corrió un poco la cortina. La luz de la tarde le dio en la cara, revelando todas las líneas de cansancio, las sombras bajo los ojos. ¿Lo quiere? Preguntó con un matiz extraño. Teresa negó con la cabeza, casi con fuerza. No, señora. Ella no quiere nada. Es esclava. No puede querer ni dejar de querer. Solo soporta. Isabela apoyó la frente en el cristal frío. Esa frase la atravesó más hondo que cualquier confesión de pasión. No era rivalidad entre mujeres lo que estaba escuchando. Era otra cosa. Era un mapa del abuso. Hubo un largo silencio. ¿Y tú? Preguntó Isabela de pronto. Tú nunca... Teresa enrojeció. No, señora. Respondió. Él nunca me ha mirado así. Soy demasiado corriente, supongo. Intentó hacer un chiste, pero se le quebró la voz. Isabela se volvió hacia ella. La miró como jamás la había mirado. No como criada, no como sirvienta, sino como alguien que estaba en la misma orilla del mismo naufragio, aunque en barcas distintas. No digas eso. Dijo con una suavidad inesperada.
Tu desgracia no es ser corriente. Nuestra desgracia es que los hombres nos miran como cosas, unas más caras que otras. Se acercó a Teresa. Gracias, Añadió despacio. por decirme la verdad, aunque me duela. Teresa sintió las lágrimas asomar. Perdóneme, señora. ¿Por qué? Isabela frunció el ceño. ¿Por no haberme mentido? No. No te perdono nada porque no hiciste nada malo. Extendió la mano. Teresa dudó un segundo, pero finalmente la tomó. Fue un gesto breve, apenas unos segundos de contacto. Pero en esa mano apretando a la suya, Teresa sintió algo que nunca había sentido en aquella casa. Una especie de alianza. Frágil, secreta, confusa, pero alianza. Capítulo 7. 3 mujeres en la misma habitación. El primer encuentro de las 3, Isabela, Teresa y Anaísa, en una misma habitación, con las cartas boca arriba, no empezó como escena dramática. Empezó con una fiebre. Una mañana, Anaísa se despertó con la cabeza pesada y un fuego raro en el cuerpo. Pensó que era cansancio. Había trabajado de más el día anterior, cargando agua, subiendo y bajando escaleras, atendiendo a la señora, al señor, a las visitas. Se levantó como todas las mañanas, pero al dar 2 pasos, las piernas le fallaron. Se sostuvo de la pared, respirando hondo. No es nada. Se dijo. Se me pasa. Bajó a la cocina. El olor a café recién colado le revolvió el estómago. La vista se le nubló un momento. Teresa la vio entrar. Estás pálida. Dijo. Siéntate. Estoy bien. Murmuró Anaísa. Solo cansada. Trató de seguir arreglando la loza, pero las manos le temblaban. El sudor le corría por la nuca, frío, mientras la frente le ardía. Siéntate. Repitió Teresa, esta vez con voz de mando. Anaísa obedeció, más por incapacidad que por disciplina. Se dejó caer en un banquito y apoyó los codos en la mesa. Teresa le tocó la frente y frunció el ceño. Está sirviendo. No le diga a nadie. Susurró Anaísa. Si no, me mandan igual a trabajar. Teresa la miró con severidad. Si te caes por las escaleras de un desmayo, va a ser peor. Estaba a punto de responderle cuando la puerta de la cocina se abrió. Era Isabela. No vestía ya de negro absoluto, sino con un vestido gris oscuro. El luto seguía ahí, pero menos teatral. Su rostro, en cambio, estaba igual de pálido que los días anteriores. Teresa, Dijo. necesito que... Se detuvo al ver a Anaísa. La esclava tenía la cabeza entre las manos, los ojos entornados. El color de su piel, normalmente dorado, estaba apagado. Se veía frágil, quebradiza. Algo se movió en el gesto de Isabela. ¿Qué le pasa? Preguntó. Teresa dudó. Creo que tiene fiebre, señora. Anaísa se incorporó con esfuerzo. Estoy bien, señora. Apresuró. Puedo trabajar. Solo que... El mundo le dio vuelta y volvió a tambalearse. Isabela dio un paso adelante más rápido de lo que había imaginado. Instintivamente, la sostuvo del brazo, igual que Teresa la había sostenido a ella en el cementerio. Por un segundo, los papeles se invirtieron. La señora sosteniendo a la esclava. Las dos iguales en la experiencia del cuerpo que ya no responde. Anaísa se quedó inmóvil, sorprendida por ese gesto. Isabela soltó el brazo con cierto pudor, como si se diera cuenta de lo que acababa de hacer. Llévenla al cuarto de la colcha azul. Ordenó, ahora en modo señora. Está desocupado. Y llamen al médico. Teresa abrió mucho los ojos. ¿Al médico, señora? Repitió. ¿Para ella? No era mala intención. Era sorpresa genuina. Los médicos eran caros. Se llamaban para los amos, para los hijos de los amos, a veces para alguna criada de mucha confianza. Para una esclava de casa, lo usual era té de hierbas y suerte. Isabela la miró, con una firmeza nueva. Sí, Teresa, para ella. Si una pieza de esta casa se rompe, toda la casa tiembla. Y estoy cansada de vivir en una casa que se cae a pedazos. No explicó más. Entre las dos, Teresa y otra criada ayudaron a Anaísa a subir. La acostaron en el cuarto de la colcha azul, una habitación pequeña que solía usarse para visitas de paso. La cama era más cómoda que el catre de la cocina.
La ventana dejaba entrar una luz suave. El médico llegó al cabo de una hora, con su maletín pesado y su cara cansada de siempre. Otra fiebre. Dijo, tras revisarla. Hay muchas. El aire del puerto no ayuda. Podría ser infección, podría ser debilidad. Necesita reposo y está Hizo una pausa. un poco baja de sangre. Teresa lo miró, tratando de leer lo que no decía. Isabela también. ¿Baja de sangre? Preguntó. El médico carraspeó. Las mujeres, ya sabe, Murmuró. pierden sangre cada mes, a veces más de la cuenta. Debe alimentarse mejor. Isabela pensó en los últimos meses. Pensó en las entradas nocturnas al cuarto de su marido. Pensó en los días en que había visto a Anaísa más pálida, más cansada, con la mirada perdida. Una sospecha oscura se asomó a su mente. ¿Está embarazada? Soltó, de golpe. El médico la miró, incómodo. Es pronto para saberlo, Dijo. pero es posible. De cualquier modo, el tratamiento es el mismo. Reposo, caldo, agua limpia, nada de esfuerzos. Isabela apretó los dientes. Embarazada. ¿De quién si no? Cuando el médico se fue, la habitación se quedó en silencio. Teresa estaba junto a la cama, acomodando la manta. Anaísa dormitaba, sudando. Isabela se acercó despacio. Miró el rostro de la muchacha. No vio una rival. No vio a la otra. Vio a una mujer joven, casi una niña, atrapada en el mismo mecanismo cruel, pero en el eslabón más débil. ¿Lo sabías? Preguntó Isabela, sin despegar la vista de ella. Teresa tardó en responder. Lo sospechaba. Admitió. Hay cosas que una mujer reconoce en otra. Isabela respiró hondo. Un hijo mío se fue a la tumba. Dijo, con una calma que era casi una amenaza. Y ahora, quizás, haya un hijo de él creciendo en el cuerpo de una esclava. En mi casa. Teresa se tensó. Señora, Isabela levantó una mano. no voy a pegarle, Dijo. ni a gritarle, ni a arrancarle los pelos como hacen otras señoras cuando descubren estas cosas. Su voz estaba llena de hielo. ¿Sabe por qué? Añadió. Teresa negó con la cabeza. Porque el problema no es ella. Dijo Isabela. El problema es él. Él, que cree que puede entrar y salir de cualquier cuerpo como si fuera un cuarto más de esta casa. Él, que no entiende que los cuerpos de las mujeres no son habitaciones para su capricho. Se acercó todavía más a la cama. Por un instante, su mano se extendió como si fuera a acariciar el cabello de Anaísa. No lo hizo. La dejó suspendida en el aire y luego la retiró. Pero también estoy cansada de ser solo víctima. Susurró. Si este hijo existe, no va a ser un fantasma más en esta casa. No va a ser un secreto vergonzoso. Lo juro. Teresa la miró con una mezcla de temor y admiración. ¿Qué va a hacer, señora? Preguntó casi en un hilo de voz. Isabela se volvió hacia ella. En sus ojos había algo nuevo, una chispa de decisión. No lo sé todavía. Respondió. Pero por primera vez en mucho tiempo, siento que no voy a quedarme quieta. Miró a Anaísa una vez más. Cuídala, Ordenó a Teresa. lo mejor que puedas, y no digas nada a nadie todavía. Teresa asintió. Cuando la señora salió del cuarto, cerrando la puerta tras de sí, la casa no lo supo, pero algo había cambiado. El dolor que las había tenido separadas empezaba, muy lentamente, a convertirse en hilo de unión. 3 mujeres, 3 lugares en la escala social, una misma casa, un mismo verdugo y quizás una misma posibilidad de resistencia. Capítulo 8. El hombre que no entendía la palabra no. Esa noche, la cena fue un teatro silencioso. La mesa estaba servida con cuidado, mantel blanco, vajilla fina, candelabros encendidos. El cocinero había preparado un guiso de carne, pan recién horneado y vino del bueno, como si el cuerpo que come pudiera convencer al alma de que todo va bien. Isabela se sentó en su lugar habitual, al extremo de la mesa. Vestía todavía de gris oscuro, pero llevaba un broche en el pecho, una pequeña flor de nácar que había pertenecido a su madre. Era una especie de armadura diminuta,
un recordatorio de que alguna vez había sido una hija protegida, no solo una esposa desechable. Rodrigo ocupó la cabecera opuesta. Se sirvió vino antes de que nadie más tocara la jarra. Comió un par de bocados en silencio, sin levantar la vista del plato. Teresa iba y venía como siempre, casi invisible. Rellenaba copas, traía fuentes, retiraba platos. Pero esa noche, algo en ella estaba distinto. Sentía el peso de lo que sabía. Anaísa acostada en el cuarto de la colcha azul, con fiebre baja y un posible hijo creciendo en el vientre. El silencio se volvió tan espeso que se podía cortar. Isabela fue la primera en hablar. He llamado al doctor. Dijo, cortando un trozo de pan sin probarlo. Rodrigo levantó la vista, distraído. ¿Otra vez? Frunció el ceño. ¿Te sientes mal? No para mí, Respondió ella. para una de las esclavas. El cuchillo de Rodrigo se detuvo a mitad del corte. ¿Para una esclava? Repitió, como si la palabra le supiera a desperdicio. Isabela sostuvo su mirada. Sí, Dijo. para Anaísa. El nombre quedó flotando sobre la mesa como una confesión. Teresa, al fondo, contuvo la respiración. Rodrigo dejó el cuchillo con calma. No veo por qué gastar dinero del médico en una esclava. Dijo, con esa frialdad ordenada que usaba para hablar de bultos de mercancía. Si está enferma, que la reemplacen. No faltan brazos en el barracón. Isabela sintió cómo una oleada de rabia le subía del estómago a la garganta. No es cualquier esclava. Dijo, despacio. Es la que tú eliges cada noche para que caliente tu cama cuando no te dignas a venir a la mía. El golpe fue seco. Teresa soltó sin querer la cuchara de plata, que cayó sobre el plato y sonó más fuerte de lo que realmente era. Nadie la regañó. Los dos protagonistas estaban demasiado ocupados mirándose el uno al otro, como si en ese momento no existiera nadie más en el mundo. Cuidado con lo que dices, Isabela. Advirtió Rodrigo con la voz más baja. No estoy diciendo nada que no sea cierto. Respondió ella. Esta casa tiene paredes delgadas, y yo no soy sorda. Rodrigo se recostó en la silla, cruzando los brazos. Eres una mujer dolida. Dijo. Acabas de perder un hijo. Es natural que busques culpables en todas partes. Isabela dejó el pan sobre el plato. No había tocado la comida. He perdido algo más que un hijo, Rodrigo. Dijo. He perdido la poca ilusión que me quedaba sobre ti. Hubo un silencio. Los candelabros parpadearon como si también ellos estuvieran incómodos. ¿Y qué quieres que haga? Preguntó él, con un tono que mezclaba fastidio y cansancio. ¿Que me arrodille y te pida perdón? Soy un hombre, Isabel. Tengo necesidades. No eres ignorante. Sabes cómo es el mundo. Ella se echó hacia adelante, incrédula. Así es el mundo, Repitió. Siempre la misma excusa. El mundo, el negocio, la costumbre, la necesidad de los hombres. Todo sirve para disfrazar lo que en realidad es abuso. Rodrigo frunció el ceño. No abuses de las palabras grandes. Dijo. La esclava está bien tratada. Come, viste, no recibe palos. Podría estar mucho peor. Podría estar en otra hacienda, en el campo, bajo el látigo de un capataz. Isabela lo miró como si le acabara de escupir en la cara. ¿Eso te dices a ti mismo para dormir tranquilo? Preguntó. Podría ser peor. Qué fácil es justificarlo todo cuando eres tú el que manda. Bajó la voz, pero cada palabra estaba afilada. ¿Y si te dijera que esa esclava podría estar embarazada? Añadió. Rodrigo parpadeó. ¿Qué? El médico ha dicho que es posible. Continuó ella, sin apartar la mirada. Una fiebre, debilidad, baja de sangre, según sus palabras. Tú y yo sabemos leer entre líneas, Rodrigo. No somos tontos. Un músculo se le movió en la mejilla a él. Por primera vez esa noche, pareció realmente impactado. ¿Y qué te hace pensar que...? Empezó. Isabela soltó una carcajada corta, casi alegre de lo grotesco que resultaba. No me ofendas fingiendo inocencia. Lo cortó. No tengo hijos vivos, Rodrigo. Tú lo sabes. Y ella no sale de esta casa. ¿De quién puede ser si no? Teresa, de pie con la jarra en la mano, sintió un escalofrío. Se habría marchado, habría querido desaparecer, pero sabía que ser testigo también era, en cierto modo, su papel en esa historia. Rodrigo se pasó una mano por el rostro.
Si está embarazada, dijo al fin. es un problema que se puede resolver. Isabela lo miró, helada. ¿Qué significa eso? Preguntó, aunque intuía la respuesta. Por formas. Contestó él, con ese tono de hombre acostumbrado a que todo puede arreglarse con dinero o con violencia. Se la puede enviar al campo, o venderla, o Hizo un pequeño gesto vago con la mano. ocuparse de que no llegue a término. Isabela sintió que la sangre se le congelaba en las venas. ¿Ocuparse cómo? Susurró. Él la miró con impaciencia. No seas ingenua. Sabes tan bien como yo que en todas las casas hay remedios, comadronas, hierbas. No sería el primer niño que no nace. La silla de Isabela se arrastró con un chirrido cuando ella se puso de pie de golpe. Por un instante, Teresa creyó que iba a lanzarle el plato a la cara. No lo hizo. Pero la mirada que le dirigió bastaba para derribar una pared. Has enterrado a tu hijo esta semana. Dijo. Y ya estás pensando en cómo evitar que otro venga al mundo porque te resulta inconveniente. Rodrigo apretó los dientes. No te metas en asuntos que no entiendes. Entiendo demasiado bien. Replicó ella. Entiendo que para ti, nuestros cuerpos, el de ella, el mío, el de cualquiera, son extensiones de tu voluntad. Si quieres, los llenas, si quieres, los vacías, y luego les pones un precio. La voz le temblaba, pero no de miedo, sino de furia. Te lo digo de una vez, Rodrigo. Añadió. Si ese niño existe, no vas a tocarlo, ni a él ni a su madre. No voy a permitir que se repita la historia de mi hijo, pero al revés. Rodrigo se levantó también. La distancia entre ellos se acortó. ¿Y qué piensas hacer? Preguntó con un tono casi burlón. ¿Reconocerlo? ¿Criar en tu casa al bastardo de una esclava? La gente se reiría de ti, de nosotros. Isabela sostuvo la mirada. La gente ya se ríe de mí, Rodrigo. Dijo con una calma terrible. No por lo que hago, sino por lo que soportas que me hagan. Ríen a mis espaldas, susurran que soy la esposa engañada, la que no retiene al marido ni en el lecho ni en la mesa. Ya estoy en ridículo. No tengo nada que perder. Se acercó un paso más. Quedaron lo bastante cerca como para sentir el aliento del otro. Tú sí, Susurró ella. tú tienes un apellido que defender, una reputación de hombre respetable, un lugar en la ciudad, y esta casa está llena de ojos y oídos. No quieras que uno de esos ojos, una de esas bocas, empiece a contar historias que no te convienen. Rodrigo la miró largo rato. En sus ojos había algo peligroso. Rabia, sí, pero también cálculo. Estaba midiendo hasta dónde podía tensar esa cuerda sin que se rompiera. Te estás volviendo imprudente, Isabela. Dijo. El dolor te está nublando el juicio. No, Respondió ella. el dolor me ha despertado, que es distinto. Se volvió hacia Teresa. Recoge la mesa. Ordenó con voz firme. La cena ha terminado. Salió del comedor sin mirar atrás. Rodrigo se quedó de pie, solo, con el mantel blanco y los platos intactos frente a él. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que la casa, su casa, se le estaba saliendo de las manos. Teresa, en silencio, comenzó a retirar los platos, deseando ser invisible, pero sabiendo que en realidad había visto algo que nunca olvidaría.